Muy bien, el día de hoy Perú 21 da cuenta de la decisión del fiscal Walter Villanueva del equipo especial Lavallato de denunciar a varios personajes como Jaime Salinas, Marisa Glave, Carlos Juscamaita, Elena Townsend, Jorge Nieto por delito de lavado de activos. ¿Y esto por qué? Dice, para el Ministerio Público están vinculados a una red que lavó dinero por $530.000 en el contexto de la consulta popular de revocatoria de la Municipalidad de Lima del año 2013. Hablamos de inmediato con el abogado penalista Julio Rodríguez para tratar de entender cuál es la figura, en este caso, de lavado de activos y si él concuerda en que esta es una tipificación correcta. Cuando revisamos el documento, por ejemplo, ya hay imputaciones como pasa con Jaime Salinas, por ejemplo. Dice, por los hechos correspondientes a haber recibido dinero ilícito, ascendente a $120.000 a $140.000, dice, de la empresa constructora OAS y Odebrecht, de la cual conocía o debía presumir con la finalidad de irrigar el apoyo político del PPC en el contexto de la consulta popular de la revocatoria. Doctor Rodríguez, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cuál es su análisis tras conocerse esta noticia? Muy buenas noches y gracias por su gentil invitación. A ver, es importante lo primero, reconocer que solo se ha podido acceder a una parte del contenido de este requerimiento, no a su totalidad. El análisis sería mucho más profundo si se conociese el contenido íntegro para valorar toda la fundamentación. Pero esto era en esencia lo que ya diversos medios habían de alguna forma hecho evidente a través de información de que estas personas en su cercanía con Susana Villarán y en el manejo de estos aportes irregulares durante la campaña revocatoria que la colocaba a Villarán sin ninguna duda como autora de actos de corrupción en pleno ejercicio de la función pública, necesitaba definitivamente de la colaboración de otras personas para destinar estos gastos indebidos a esta campaña que fue financiada por una empresa privada. Todo esto, sin ninguna duda, es lo que la Fiscalía finalmente ha hecho público a partir de la incorporación de estas personas que eran el entorno cercano a Villarán. Sí, y algunas incluso como Marisa Glave, regidora de la municipalidad. Y hablo de la señora Glave porque está dentro de la información que se ha podido divulgar. Dice, se atribuye a Marisa Glave Remy ser autor del delito de lavado de activos en la modalidad de actos de conversión, transferencia, ocultamiento. La agravante contenida en el artículo 4 dice, por los hechos, dice, de haber recibido dinero ilícito. ¿Es posible que estas personas puedan demostrar que no conocían realmente el origen ilícito de ese dinero? A ver, hay que también recordar que el tipo penal no exige el desconocimiento absoluto para quedar excluido, porque basta a la Fiscalía probar que había una sospecha razonable de la proveniencia ilegal de esos fondos. Y por lo tanto, si esto es así, definitivamente este elemento estaría plenamente acreditado en tanto y en cuanto se trató de una campaña millonaria y que el dinero definitivamente pues no apareció de ninguna forma bancarizado, sino fueron entregas en efectivo. Todo esto sin ninguna duda generaría una sospecha razonada de que el dinero no proviene de fuente lícita. A eso hay que agregarle un dato que usted acaba de mencionar. El agravante para Glave es un agravante bien peculiar porque está básicamente construido sobre su condición de funcionaria pública en aquel momento. Por eso la pena en el caso de ella sería de 10 a 20 años de privación de libertad, en cuanto un mínimo es 10. Sin perjuicio si es que en el devenir de las investigaciones que haga la Fiscalía encuentra otros hechos adicionales, porque el monto global del que se habla hasta el momento son $540.000. Sí. Y los montos que se conocen que la Fiscalía está atribuyendo en este documento no llegan ni a la mitad de esos $540.000. Por lo tanto, en la práctica significa que pueden encontrar otros hechos adicionales de disposición de este dinero a través de estos actos de transformación o de conversión, que serían hechos adicionales y que permitiría sumatoria de penas. Claro, por lo tanto, aquí lo que se dice es que se utilizó ese dinero para contratar producción, movilidad, estrados, entre otros, en el contexto precisamente de la campaña por el no a la revocatoria de Villarán. Correcto, pero este es solo un hecho, por un monto. Si se descubren otros montos adicionales que hayan sido utilizados por estas personas, serían hechos adicionales
y por lo tanto la posibilidad de que se configure no solo una modalidad de lavado de activos, sino más de una, y esto permitiría sumatoria de penas. Podríamos estar hablando hasta eventualmente, si se producen 2 hechos de lavado de activos, una pena mínima de 20 años para los que son funcionarios públicos. Ajá, porque claro, cuando estalla el escándalo de Susana Villarán, recordamos muchos de los personajes que estuvieron trabajando con ella, vinculados, se mostraron ingratamente sorprendidos, ¿no? Realmente no creían que eso fuera posible, que la señora Villarán haya admitido que conocía de los aportes de las empresas brasileñas. ¿Es posible que se haya podido camuflar de alguna manera el dinero, digamos, pasando como dinero lícito de las arcas municipales o de fondos de otro tipo para que se disponga de estos fondos? Porque evidentemente dinero de la municipalidad tampoco se puede utilizar para ello, pero es posible que se haya podido camuflar y, como yo le vuelvo a insistir, y que estas personas desconocieran ese origen ilegal. Esto solamente desde mi perspectiva sería posible si estuviésemos hablando de financiamiento de un partido político para una elección. Ajá. En donde no estamos hablando de personas en el ejercicio del cargo. El dinero le fue entregado a Villarán, sí, en el ejercicio de la función pública. Por lo tanto, entiendo, la transparencia del origen tiene que ser absoluta, no puede haber la menor duda. Y estamos hablando adicionalmente que el dinero ha sido entregado a quienes han ejercido cargo público también o lo estaban ejerciendo. Y por ende no podían desconocer los estándares que la administración pública exige para la manipulación de dinero, sobre todo en campaña que se estaba realizando en plena función de alcaldesa en aquel entonces. Bien, ¿y cuál sería la pena probable en caso de que se confirmara la hipótesis fiscal para las personas, dependiendo, por supuesto, de la mayor o menor participación en esto? Eso va a depender básicamente de los que eran funcionarios públicos. La pena mínima será 10 y por la regla de tercios que establece el Código Penal, estas personas tenían una pena que oscilaría entre los 10 años y los 13 años y 4 meses aproximadamente. Y para los que no son funcionarios públicos, la pena oscilaría entre los 8 años y 15 años, y eso significaría otra vez bajo la misma regla de tercios, que sería entre 8 años y 10 años y 3 meses aproximadamente para los que no son funcionarios públicos. Estamos hablando de penas gravísimas y que además son penas que básicamente tendrán que hacerse efectivas por el quantum que estas mismas tienen. Nuestro código solo permite que la suspensión de la pena sea por penas debajo de 4 años. Muy bien, doctor Rodríguez, le agradecemos que nos haya explicado los alcances de la información de la que hemos dado cuenta. Muy amable, buenas noches. Buenas noches a usted, muchas gracias por la invitación. Hacemos una nueva pausa y regresamos.